Doctores pensaron que tenía un tumor en el estómago, pero al nacer, todos quedaron en shock. En un pequeño pueblo de los Estados Unidos, la vida de Emma y Jake se iluminaba con la expectativa de la llegada de su primer hijo. Era un día soleado, y la brisa suave acariciaba la piel de Emma mientras ella y Jake caminaban de la mano hacia la clínica, llenos de entusiasmo. La ecografía de rutina era un hito que ambos habían estado esperando con ansias. La mezcla de nerviosismo y alegría les hacía sonreír, imaginando cómo sería su pequeño, cómo sería su risa, y los momentos felices que compartirían en familia. Al entrar a la clínica, el ambiente era cálido y acogedor. Las paredes estaban pintadas de colores suaves, y el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de flores frescas que decoraban el lugar. Emma se sentó en la camilla, sintiendo como su corazón latía con fuerza, mientras Jake se acomodaba a su lado, sosteniendo su mano con ternura. La ecografía era el momento en que verían a su bebé por primera vez, y la emoción era palpable en el aire. La doctora, una mujer de aspecto amable y profesional, entró en la sala con una sonrisa en el rostro. Ella saludó a la pareja y comenzó a preparar el equipo para la ecografía. Emma miraba el monitor con expectación, su mente llena de imágenes de un pequeño rostro sonriendo. Jake, a su lado, no podía evitar sentir un orgullo desbordante, eran una familia, y su vida estaba a punto de transformarse. La doctora empezó a mover el transductor sobre el vientre de Emma, y pronto las primeras imágenes del bebé aparecieron en la pantalla. Era un momento mágico, el latido del corazón resonaba en la sala, y Emma sintió una oleada de amor y protección hacia ese pequeño ser que aún no conocía. Jake apretó la mano de Emma, compartiendo su alegría, mirando embelesado la pantalla. Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente cuando la doctora frunció el ceño, concentrándose en el monitor con una expresión que Emma no pudo descifrar. La doctora aclaró su garganta, y el ambiente se tornó tenso. Emma y Jake se miraron, sintiendo una inquietud que comenzaba a apoderarse de ellos. La doctora, con cautela, comenzó a explicar que había detectado algo inusual en el estómago del bebé. Su voz, normalmente suave y tranquilizadora, sonaba ahora más grave. Ella mencionó la posibilidad de que lo que estaban viendo podría ser un tumor. El término resonó en la mente de Emma como un eco aterrador. En un instante, la alegría que había sentido se desvaneció, dejando solo un abismo de miedo e incertidumbre. Mientras la doctora continuaba explicando los próximos pasos, Emma sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras se desdibujaban en su mente, y Jake, que había estado muy atento, comenzó a hacer preguntas. La doctora respondió con seriedad, pero las respuestas eran solo más preguntas para ellos. La angustia se apoderó de la pareja, y Emma no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. La idea de que su hijo podría estar enfermo era un peso abrumador que parecía aplastarla. Al salir de la clínica, el brillo del sol ya no parecía tan cálido ni tan acogedor. Emma y Jake caminaron en silencio hacia su auto, las manos entrelazadas, pero con una tensión palpable. La felicidad que habían sentido momentos antes se había transformado en una sombra que se cernía sobre ellos. Mientras se sentaban en el auto, Emma miró por la ventana, observando cómo el paisaje se deslizaba con rapidez. Los árboles, las casas, la gente en la calle, todo parecía seguir su curso mientras su vida se había detenido en ese instante. En casa, la angustia se convirtió en un torrente de emociones. Emma se sentó en el sofá, con la mirada perdida, mientras Jake pasaba de un lado a otro, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La conversación se tornó inevitable. Las palabras fluyeron, pero, en lugar de alivio, parecían intensificar su angustia. Se preguntaron por qué esto estaba sucediendo, qué significaba realmente ese diagnóstico y cuáles serían las opciones. La incertidumbre era abrumadora, y ambos se sentían impotentes ante una situación que parecía fuera de su control. Jake comenzó a buscar en su teléfono información sobre tumores en bebés, la luz de la pantalla iluminando sus rostros. Emma, mientras tanto, se sentía cada vez más atrapada en su propia mente. Las preguntas la atormentaban,
¿Qué pasaría si el tumor era maligno? ¿Cómo enfrentarían un tratamiento? ¿Estarían preparados para lo que vendría? Era un mar de dudas que la envolvía, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. Los días siguientes fueron un ciclo de angustia y miedo. Emma y Jake se sumergieron en investigaciones, buscando cualquier información que pudiera ofrecerles respuestas. Pasaban horas navegando por foros, leyendo testimonios de otros padres que habían enfrentado situaciones similares. Pero cada artículo, cada historia, parecía traer más preguntas que respuestas. La preocupación se convirtió en un compañero constante, y ambos luchaban por mantenerse a flote en un océano de incertidumbre. Emma se sentía cada vez más agotada, no solo por la carga emocional, sino también por el constante estrés que la situación les imponía. Cada vez que sentía una patadita del bebé en su vientre, se llenaba de amor y temor a la vez. ¿Qué pasaría con su pequeño? ¿Cómo podrían protegerlo? Jake, por su parte, trataba de ser el pilar de fortaleza que Emma necesitaba, pero se sentía igualmente perdido. La presión emocional comenzaba a afectar su relación, y aunque se esforzaban por mantenerse unidos, había momentos en que la desesperanza parecía amenazar con separarlos. Después de una larga semana de incertidumbre, decidieron que era hora de buscar una segunda opinión. La idea de ver a un especialista era un rayo de esperanza, aunque también traía consigo un nuevo conjunto de temores. Emma y Jake se prepararon para la cita, intentando calmar sus nervios mientras imaginaban lo que podría deparar el futuro. La posibilidad de respuestas más claras les ofrecía un destello de esperanza en medio de la tormenta. Cuando llegaron a la clínica del especialista, el ambiente era diferente. La decoración era más moderna, y un aire de profesionalismo los rodeaba. Emma se sentó en la sala de espera, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras Jake hojeaba revistas de salud sin prestar atención a lo que leía. El tiempo parecía pasar lentamente, y la ansiedad crecía en su interior. Finalmente, fueron llamados a la consulta. El especialista fue directo en su evaluación. Tras revisar las imágenes y realizar algunos exámenes adicionales, confirmó las sospechas iniciales. Lo que parecía un tumor era, de hecho, algo preocupante. Emma sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, y un profundo sentimiento de impotencia la invadió. Jake, al ver a su esposa así, se sintió desgarrado. Intentó acercarse a ella, envolverla en sus brazos, ofrecerle consuelo, pero las palabras parecían inadecuadas ante la gravedad de la situación. Mientras la doctora continuaba explicando las implicaciones del diagnóstico, Emma se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Las palabras se deslizaban por su mente como un eco distante, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que la situación era grave, que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra, y la lucha por la salud de su hijo apenas comenzaba. La fecha de la cesárea se acercaba con una rapidez inquietante. Emma sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como la arena en un reloj de arena, y cada día que pasaba traía consigo una mezcla agridulce de miedo y esperanza. La incertidumbre había sido su compañera constante en los últimos meses, y mientras se preparaba para traer a su hijo al mundo, esa sensación se intensificaba. La angustia que había sentido durante las ecografías y las consultas médicas aún pesaba en su corazón, pero había un destello de luz en medio de la oscuridad, el deseo inquebrantable de conocer a su bebé. En la penumbra de su habitación, Emma comenzó a escribir cartas para su hijo. Sentada en la cama, con una manta suave cubriendo sus piernas, tomó una hoja de papel y un bolígrafo. La habitación estaba silenciosa, solo interrumpida por el suave sonido de su respiración y el ocasional murmullo de la calle que llegaba a sus oídos. Con cada palabra que escribía, sentía que estaba tejiendo un lazo invisible entre ella y el pequeño ser que crecía dentro de su vientre. Las cartas eran una forma de expresar sus deseos, sus sueños y, sobre todo, su amor incondicional. Querido hijo, comenzaba cada carta. Emma se detenía un momento, sintiendo la calidez de su propio amor reflejada en esas palabras.
Escribía sobre el mundo que lo esperaba, sobre los días soleados que pasaría jugando en el parque y las noches estrelladas que compartirían bajo el manto del cielo. Deseaba que conociera la belleza de la vida, la alegría de las risas familiares y la dulzura de los abrazos. Pero también sabía que debía prepararlo para las dificultades, para los momentos que no siempre serían fáciles. Escribió sobre la importancia de la valentía y la resiliencia, enfatizando que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría a su madre y a su padre apoyándolo. Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de amor profundo y puro. Emma sabía que lo que estaban enfrentando no era fácil, pero también entendía que la vida estaba llena de sorpresas. Era un viaje incierto, pero estaba dispuesta a recorrerlo con su hijo, pase lo que pase. Con cada carta, se sentía más conectada a él, como si las palabras pudieran atravesar la barrera que los separaba momentáneamente. Jake, por su parte, se encontraba en un estado de nerviosismo palpable. La proximidad del día de la cesárea lo llenaba de ansiedad. Mientras Emma se sumergía en sus cartas, él se ocupaba de preparar todo lo necesario para el hospital. Asegurándose de que la bolsa con los artículos esenciales estuviera lista, revisó cada objeto, las ropas para el bebé, la cámara para capturar esos primeros momentos, y las cosas que ayudarían a Emma durante su estancia. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma, no podía evitar sentir que había algo más grande que ellos en juego. El ambiente en la casa se tornaba pesado, cargado de emociones no expresadas. Jake a menudo se encontraba mirando por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Se preguntaba cómo sería su hijo, si se parecería a él o a Emma, y lo que esto significaría para su futuro. La incertidumbre lo consumía, y aunque trataba de ser fuerte por Emma, las dudas se arremolinaban en su mente. Finalmente, el día de la cesárea llegó. Emma y Jake se encontraron en el hospital, el ambiente impregnado de un aire de expectación y ansiedad. A medida que se acercaban a la sala de operaciones, Emma sintió que su corazón latía con fuerza. La realidad de la situación se hacía palpable, y la idea de despedirse de su hijo en el vientre le provocaba una angustia indescriptible. Se preguntaba si sería un adiós definitivo o si habría una oportunidad para un nuevo comienzo. Sus manos temblorosas se entrelazaron con las de Jake, buscando consuelo en su toque. Las puertas del quirófano se abrieron, y el personal médico los recibió con sonrisas tranquilizadoras, aunque Emma podía notar la tensión en el aire. Se sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. A medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, su mente se llenaba de imágenes de su hijo, de su rostro pequeño y de las promesas de un futuro juntos. Sin embargo, la preocupación por su bienestar nunca desapareció por completo. Mientras tanto, en la sala de operaciones, el equipo médico se preparaba para realizar la cesárea. El cirujano, un hombre de mediana edad con una voz calmada y segura, revisaba los informes médicos, analizando una vez más la situación. Sabía que lo que parecía ser un tumor había generado una gran preocupación, tanto en los padres como en el equipo médico. Sin embargo, había un rayo de esperanza. La investigación había demostrado que, en algunos casos, lo que se creía ser un tumor resultaba ser una malformación benigna. Pero, a pesar de esta posibilidad, la tensión era palpable. Mientras realizaban la intervención, el cirujano y su equipo trabajaban con precisión. Todo transcurría con eficacia, pero el corazón de Emma latía con fuerza en su pecho, sintiendo cada movimiento, cada corte, como si formara parte de la operación. En su mente, imaginaba a su hijo, envuelto en mantas suaves, con su pequeño rostro asomando entre los pliegues de la tela. Deseaba que él estuviera bien, que todo lo que habían pasado no fuera en vano. Finalmente, el momento llegó. Con un último empujón, el cirujano extrajo al bebé. El sonido del llanto del pequeño resonó en la sala, y un suspiro de alivio recorrió a todos los presentes, incluido Jake, quien esperaba ansiosamente noticias. Sin embargo, el cirujano no podía ocultar su sorpresa.
Lo que había parecido un tumor en las ecografías era, de hecho, una malformación benigna, pero el equipo aún no podía cantar victoria. Aunque la noticia era alentadora, había más pruebas y análisis que realizar para asegurarse de que el bebé estuviera completamente sano. En ese momento, la incertidumbre aún envolvía a la familia, y los problemas no habían terminado. Mientras Emma y Jake esperaban ansiosos por saber más, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desarrollarse, uno lleno de esperanza, miedo y amor incondicional. La historia de su familia apenas comenzaba, y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, sabían que no estaban solos en esta travesía. Emma abría lentamente los ojos, sintiendo el peso de la anestesia todavía en su cuerpo. Un leve zumbido en sus oídos le recordaba que había estado en cirugía, pero la confusión la invadía al intentar recordar los últimos momentos antes de perder la conciencia. La habitación era fría y blanca, iluminada por luces fluorescentes que iluminaban cada rincón, pero Emma no podía concentrarse en el entorno. Su mente estaba atrapada en una sola pregunta: ¿dónde estaba su bebé? La última imagen que tenía era la de su pequeño siendo llevado por un grupo de médicos, sus rostros serios y preocupados. El latido de su corazón resonaba en su pecho, golpeando con fuerza cada vez que pensaba en su hijo. Con un esfuerzo monumental, Emma giró la cabeza hacia el lado, buscando el monitor que le había mostrado su frecuencia cardíaca. En su lugar, encontró a Jake sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, la expresión de desesperación grabada en su rostro. El dolor en su pecho se intensificó, y Emma sintió que su corazón se hundía. Jake levantó la mirada al darse cuenta de que ella estaba consciente. El alivio en sus ojos fue palpable, pero inmediatamente fue sustituido por la incertidumbre. Su mirada se desvió hacia la puerta, como si esperara que los médicos entraran con buenas noticias. El tiempo parecía haberse detenido. Emma trató de hablar, de tranquilizar a Jake, pero su garganta estaba seca, y las palabras no podían salir. En ese instante, un médico entró en la habitación, y Emma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La figura del médico era familiar, pero su expresión era grave. Jake se enderezó en la silla, y ambos se prepararon para escuchar lo que tenía que decir. El médico comenzó a hablar, sus palabras fluyendo como una corriente de agua helada que atravesaba la habitación. Emma se quedó en silencio, absorbiendo cada sílaba de lo que decía. La salud de su bebé era frágil, y aunque habían logrado estabilizarlo, aún había muchas incógnitas. Emma sintió como si una pesada losa cayera sobre su pecho. No solo era el miedo por su pequeño, sino también la angustia de sentirse impotente. La incertidumbre era como un monstruo que acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para devorarla. En la siguiente hora, el médico explicó las pruebas que se realizarían. A cada palabra, Emma sentía que se hundía más en un mar de preocupación. A pesar de su deseo de aferrarse a la esperanza, el temor se enredaba en su mente, creando una espiral de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Y si su hijo no lograba superar las complicaciones? Miró a Jake, quien también se veía afectado por la ansiedad, sus ojos oscuros reflejaban una tormenta de emociones. Emma deseaba poder consolarlo, pero a pesar de que ambos estaban físicamente presentes, había una distancia emocional que parecía inquebrantable. La espera en el hospital se convirtió en un ciclo interminable de horas. Mientras Emma intentaba recuperarse de la cirugía, su mente no podía dejar de pensar en su hijo. Cada ruido en el pasillo hacía que su corazón latiera más rápido, esperando que fueran noticias. Sin embargo, cada vez que la puerta se abría, lo que entraba era un recordatorio de la fragilidad de la vida, un recordatorio de que su pequeño estaba en la unidad de cuidados intensivos y que su futuro era incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico apareció en la puerta de la habitación. Emma sintió que su corazón se detenía, y Jake se levantó de un salto, acercándose al médico con una mezcla de esperanza y temor. Las palabras que siguieron fueron un rayo de claridad en medio de la tormenta de dudas. El bebé estaba estable. La noticia llenó a Emma de alivio momentáneo,
pero la advertencia del médico sobre más pruebas aún pendía en el aire como una sombra. Aunque se sentía un poco más ligera, la preocupación seguía como una nube oscura sobre su cabeza. Emma trató de dejar que la felicidad inundara su ser, pero la realidad de la situación seguía presente. A pesar de que su hijo estaba vivo, el camino por delante aún era incierto. Las pruebas necesarias para entender la malformación que había sido detectada eran inminentes, y cada una de ellas representaba un nuevo desafío. La idea de que su pequeño pasara por más dolor y sufrimiento la desgarraba por dentro. Se sentía atrapada en un ciclo de emociones que iban de la esperanza a la desesperación en cuestión de segundos. Mientras Jake y Emma se miraban, un silencio profundo llenó la habitación. Ambos sabían que, a pesar de las buenas noticias, el miedo seguía presente. Emma deseaba poder tomar la mano de Jake y encontrar consuelo en su cercanía, pero la angustia que ambos sentían parecía crear una barrera invisible entre ellos. En ese instante, comprendió que, aunque compartían el mismo dolor, cada uno lo estaba procesando de manera diferente. Jake, siempre el pilar de fortaleza, llevaba la carga de sus propios temores, mientras ella luchaba por mantener la esperanza a flote. La incertidumbre de lo que vendría pesaba sobre sus hombros. Emma cerró los ojos y tomó una profunda respiración, intentando encontrar una chispa de luz en medio de la oscuridad. Recordó la alegría que había sentido al enterarse de su embarazo, los sueños que habían compartido, y la emoción de imaginar su futuro como familia. Esa imagen se convirtió en su ancla, un recordatorio de que, sin importar lo que sucediera, el amor que sentían por su hijo era inquebrantable. A medida que los minutos se convertían en horas, Emma se dio cuenta de que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por Jake y su pequeño. Se esforzó por encontrar la claridad en medio de la tormenta. La esperanza era una fuerza poderosa, y aunque el camino por delante era incierto, su amor por su hijo era el faro que la guiaba. Con cada latido de su corazón, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para protegerlo y apoyarlo, sin importar los desafíos que vinieran. Emma sabía que la lucha no había hecho más que comenzar, pero en ese momento, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Mientras el pequeño bebé se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, Emma y Jake se encontraban en un limbo emocional. Habían pasado por una montaña rusa de sentimientos desde que se enteraron del diagnóstico preocupante. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, el ambiente en el hospital se llenaba de una esperanza tenue, una esperanza que empezaba a florecer en sus corazones. Cada vez que veían a su hijo, una pequeña criatura de vida frágil, se daban cuenta de que el amor que sentían por él superaba cualquier miedo que pudieran albergar. Emma, sentada en la silla junto a la incubadora, observaba con atención cada pequeño movimiento de su hijo. Sus dedos diminutos, su respiración rítmica y los suaves destellos de su piel la llenaban de un amor indescriptible. Era en esos momentos, cuando se permitía dejar de lado la angustia que la había acompañado desde el diagnóstico, que comprendía que todo lo que había vivido hasta ese momento había valido la pena. El vínculo que comenzaba a formarse entre ellos, aunque frágil, era poderoso. Se sentía como si su amor pudiera atravesar cualquier adversidad. Jake, por su parte, se esforzaba por ser un pilar de fortaleza. Sabía que Emma necesitaba apoyo, pero a veces sentía que su propia ansiedad lo consumía. Mientras observaba a su hijo, una mezcla de amor y miedo lo invadía. No quería que Emma sintiera que estaba fallando en su papel de padre. Se sentaba junto a ella, tomándole la mano, tratando de transmitirle su calma a través de un simple gesto. Aún así, las noches se volvían interminables para él. La pequeña luz de la incubadora parpadeaba como un faro en la oscuridad, recordándole lo frágil que era la vida y lo incierto del futuro. Sin embargo, la esperanza que ambos sentían pronto se vería empañada por la llegada de resultados médicos que cambiarían el rumbo de su historia. Una tarde, mientras Emma leía un libro junto a la cuna, un médico entró en la habitación con una expresión seria. Ella sintió que su corazón se detenía. Jake, al notar el cambio en el rostro de Emma, se acercó rápidamente a su lado, aferrando su mano con fuerza. La noticia llegó como un golpe devastador.
El bebé tenía un raro síndrome genético que implicaba complicaciones a largo plazo. Emma sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el aire se volvió espeso en su pecho. Todo lo que había imaginado para su hijo parecía desmoronarse ante sus ojos. La tristeza se apoderó de ella, y su mente se llenó de preguntas que no tenían respuestas. ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Cómo enfrentarían este nuevo desafío? Jake, aunque profundamente afectado por la noticia, intentó mantener la calma. Se volvió hacia Emma, deseando poder encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Pero en su interior, la presión emocional comenzaba a hacer mella en él también. Se preguntaba cómo podrían sobrellevar esta carga. En esos momentos de incertidumbre, ambos se sentían cada vez más solos, atrapados en sus propios miedos y ansiedades, luchando por encontrar un camino a seguir. Las semanas pasaron, y mientras el bebé continuaba su recuperación en cuidados intensivos, Emma y Jake intentaban encontrar maneras de lidiar con la nueva realidad. A pesar de que intentaban apoyarse mutuamente, la distancia emocional entre ellos se hacía cada vez más palpable. Emma estaba sumida en un mar de preocupaciones, y su mente no dejaba de divagar hacia lo peor. Las noches eran especialmente difíciles, el silencio del hospital se convertía en un eco de sus pensamientos, y cada pequeño sonido proveniente de la incubadora resonaba en su corazón como un recordatorio de su fragilidad. Jake, por su parte, se sentía impotente. A veces, se encontraba deseando poder tomar el dolor de Emma y cargarlo él mismo, pero sabía que no podía. Sentía que debía ser fuerte, no solo por él, sino también por ella y por su hijo. Sin embargo, en su deseo de ser la roca que Emma necesitaba, comenzó a reprimir sus propias emociones. La tristeza, la frustración y la ansiedad se acumulaban dentro de él como una tormenta a punto de estallar. Ambos comenzaron a notar que su comunicación se volvía escasa. Las palabras de consuelo se volvían escasas, y las pequeñas interacciones que antes llenaban su hogar con amor se transformaban en silencios incómodos. Emma se sumía en sus pensamientos, mientras que Jake trataba de encontrar formas de distraerse, pasando horas en la sala de espera del hospital, revisando informes médicos y buscando información sobre el síndrome que afectaba a su hijo. La lucha contra el aislamiento emocional se volvía cada vez más difícil. Una noche, mientras el hospital se sumía en la penumbra, Emma decidió dar un paseo por el pasillo. Necesitaba respirar aire fresco, encontrar un momento de claridad. Caminó lentamente, sintiendo el frío del suelo en sus pies descalzos. Las luces tenues de los pasillos generaban una atmósfera casi surrealista. Las palabras del médico resonaban en su mente, y el peso del diagnóstico la aplastaba. Al llegar a una ventana, miró hacia el exterior, las estrellas brillaban en el cielo, pero la belleza del paisaje no lograba consolar su corazón angustiado. Mientras tanto, Jake se encontraba en la habitación, revisando los documentos que había encontrado en la sala de espera. Las cifras y estadísticas sobre el síndrome que afectaba a su hijo lo llenaban de ansiedad. ¿Sería posible que su hijo tuviera una vida plena? Las preguntas lo atormentaban, y a medida que se adentraba más en la información, sintió que la esperanza se desvanecía. Cuando Emma regresó a la habitación, encontró a Jake sentado en la cama, con una expresión de preocupación en su rostro. Ella se acercó y, en lugar de preguntarle qué pensaba, simplemente se sentó a su lado. Por un instante, el silencio se convirtió en un refugio. Ambos sabían que tenían que enfrentar la realidad, pero no sabían cómo hacerlo juntos. La soledad que sentían cada uno en su lucha era abrumadora. Con el tiempo, el aislamiento emocional que ambos experimentaban se tornó en una lucha por recuperar la conexión que habían perdido. Emma comprendió que no podía seguir guardando sus sentimientos. Un día, decidió escribir una carta a Jake, expresando todo lo que había estado sintiendo, sus miedos, sus esperanzas, y la desesperación que sentía por no poder ser la madre que siempre había imaginado. Al entregarle la carta, sintió que una pequeña parte de su carga se aliviaba, y esperaba que Jake pudiera comprender su dolor. Jake, al leer la carta, sintió que las piezas comenzaron a encajar.
Era como si de repente entendiera el océano de emociones que estaban navegando. Se dio cuenta de que, aunque estaban enfrentando una tormenta, no estaban solos en ella. Decidió que era hora de abrirse también. Esa noche, se sentaron juntos y comenzaron a hablar de sus miedos, de sus esperanzas, y de cómo podían apoyarse mutuamente en este viaje incierto. La conexión que habían perdido comenzó a florecer nuevamente. A medida que comenzaban a compartir sus emociones, se dieron cuenta de que su amor era un ancla en medio de la tormenta. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos entendieron que debían enfrentarlo juntos, no como dos personas separadas por sus miedos, sino como una pareja unida por su amor y la lucha por su hijo. Emma y Jake se encontraban sentados en una sala amplia y luminosa, rodeados de otros padres que, como ellos, luchaban por entender la complejidad de las condiciones médicas que afectaban a sus hijos. Las paredes estaban adornadas con dibujos de colores, hechos por pequeños artistas que, a pesar de sus luchas, encontraban en el arte una forma de expresión. A su alrededor, se podía sentir una mezcla de emociones, esperanza, tristeza, resiliencia y, sobre todo, una necesidad compartida de apoyo. Con el corazón en la mano, Emma sintió que cada historia que escuchaba resonaba con su propia experiencia. Hombres y mujeres contaban cómo habían enfrentado diagnósticos devastadores, cómo se habían aferrado a cada pequeño progreso y cómo, en medio de la tormenta, habían encontrado una comunidad que los entendía. Jake, a su lado, apretaba suavemente su mano, un gesto reconfortante que recordaba a Emma que no estaban solos en esta lucha. Cada relato era un recordatorio de que el miedo podía ser domado, que la incertidumbre era una compañera habitual en este camino, pero que el amor y la esperanza eran fuerzas poderosas. La reunión giraba en torno a la idea de que el conocimiento era clave. Un médico especialista, que había dedicado su vida a investigar condiciones raras en niños, había sido invitado para hablar sobre tratamientos y opciones. Emma y Jake escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra, cada dato, cada historia de éxito. El especialista compartió ejemplos de tratamientos innovadores, algunos de los cuales parecían casi milagrosos en comparación con las realidades que habían enfrentado hasta ese momento. Hablaba de la importancia de la intervención temprana y de cómo, a veces, los avances en la medicina podían ofrecer soluciones que antes parecían inalcanzables. Conforme avanzaba la charla, Emma comenzó a sentir que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Jake, al notar su cambio de expresión, le dio una sonrisa alentadora. Era un gesto simple, pero para Emma significaba todo. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaban luchando por su hijo, sino que también estaban reforzando los cimientos de su propia relación. Habían estado en un ciclo de angustia y miedo, pero allí, rodeados de otros que compartían su dolor, empezaban a ver la luz al final del túnel. Después de la reunión, Emma y Jake se sentaron en un rincón tranquilo del centro comunitario, lejos del bullicio de la sala. Se miraron a los ojos, como si pudieran leer los pensamientos del otro sin necesidad de palabras. Hablaron sobre lo que habían escuchado, sobre las posibilidades que se abrían ante ellos. La idea de luchar por el bienestar de su hijo había tomado un nuevo significado. No se trataba solo de esperar y ver qué sucedía, sino de tomar las riendas de la situación, de informarse y de explorar todas las opciones disponibles. Decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. La angustia de la incertidumbre había sido abrumadora, pero ahora sentían un renovado sentido de propósito. Comenzaron a investigar tratamientos, a contactar a médicos y especialistas, a leer artículos y estudios sobre el síndrome que había sido diagnosticado a su bebé. Cada nueva información era una pequeña victoria, un paso hacia adelante en un camino que antes parecía oscuro e incierto. La conexión emocional entre Emma y Jake se fortalecía con cada conversación, cada decisión que tomaban juntos. Se encontraban a menudo en la cocina, con un tazón de palomitas entre ellos, revisando documentos y notas, discutiendo las implicaciones de cada tratamiento. Había risas en medio de la seriedad, pequeños momentos de alegría que les recordaban que, a pesar de la adversidad, su amor seguía siendo su refugio. Una tarde,
mientras revisaban un artículo sobre un tratamiento innovador que prometía mejorar la condición de su hijo, recibieron la visita de un médico especialista. Era una figura imponente, con una presencia tranquila que inspiraba confianza. Llevaba consigo una carpeta llena de información y una sonrisa que parecía contagiosa. Emma y Jake lo recibieron con una mezcla de expectación y nerviosismo, conscientes de que esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida. El médico comenzó a explicarles un enfoque novedoso que había mostrado resultados prometedores en casos similares. Sus ojos brillaban al hablar de los avances en la investigación y de cómo, con el tratamiento adecuado, había esperanza de que su hijo pudiera llevar una vida más plena. Sin embargo, también les advirtió sobre los riesgos involucrados, sobre la incertidumbre que aún rodeaba el procedimiento. Emma sintió que su corazón se encogía al escuchar las palabras del médico, una mezcla de esperanza y temor luchando por dominar su mente. Jake, siempre el más práctico de los dos, tomó la iniciativa de hacer preguntas, buscando comprender cada detalle, cada posible consecuencia. Emma lo observaba, admirando su determinación. Ambos sabían que, a pesar de la emoción que sentían al escuchar las posibilidades, la decisión no sería sencilla. La carga de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, como un manto que nunca habían elegido llevar. Mientras el médico continuaba hablando, Emma se sumergió en sus pensamientos. Recordó los momentos de tristeza, las noches de insomnio llenas de preocupación y el miedo que había sentido al pensar en el futuro de su hijo. Pero en medio de todo eso, había una llama de esperanza que comenzaba a brillar con más fuerza. A pesar de los riesgos, la idea de luchar, de intentar algo que pudiera cambiar la trayectoria de su bebé, parecía la opción más lógica. Con cada palabra que el médico pronunciaba, se sentía más convencida de que debían actuar, de que debían ser proactivos en la búsqueda de la salud de su hijo. Pero la incertidumbre seguía acechando, un recordatorio constante de lo frágil que era la vida. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo, una mezcla de expectativas, miedos y anhelos. Cuando finalmente el médico terminó su exposición, Emma y Jake se encontraron en un punto crucial. Ambos sabían que debían tomar una decisión, pero la idea de arriesgarse a lo desconocido era aterradora. Se miraron, y en ese momento, sin necesidad de palabras, comprendieron que había un camino que debían recorrer juntos, sin importar cuán difícil fuera. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su corazón, pero también había una determinación creciente. La vida de su hijo estaba en juego, y estaban dispuestos a luchar con todas sus fuerzas por su bienestar. Después de muchas noches de insomnio y lágrimas silenciosas, Emma y Jake finalmente tomaron la decisión de proceder con el tratamiento recomendado por el médico especialista. La incertidumbre seguía presente, pero había algo en su interior que les decía que era el camino correcto. El amor que sentían el uno por el otro había crecido en medio de la adversidad, y esa unión se convirtió en su mayor fortaleza. Con cada paso que daban, se sentían más conectados, como si el peso de la angustia se estuviera levantando lentamente. El día del tratamiento llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Emma se sentía un poco más tranquila al ver la determinación en los ojos de Jake. Había algo en su mirada que le transmitía confianza, era como si él estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa que pudiera surgir. Mientras esperaban en la sala de tratamiento, Emma tomó la mano de Jake con fuerza, buscando consuelo en su presencia. Se miraron, intercambiando sonrisas sutiles que, a pesar del miedo, reflejaban el amor que compartían. Cuando los médicos comenzaron el procedimiento, Emma sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Pero al mirar a Jake, quien permanecía a su lado, encontró la calma que necesitaba. Sabía que no estaban solos en esto, que cada uno tenía al otro para apoyarse en los momentos difíciles. Durante el tratamiento, un silencio pesado envolvía la sala, interrumpido solo por el murmullo de las máquinas y las instrucciones del personal médico. Emma cerró los ojos, concentrándose en cada latido de su corazón, recordando el amor que había sentido desde el primer momento en que supo que estaba esperando a su hijo. El tiempo pasó lentamente, pero cuando finalmente terminó, Emma sintió un alivio indescriptible.
Los médicos sonrieron al informar que el tratamiento había sido un éxito y que el bebé comenzaba a mostrar signos de mejora. La noticia fue como un rayo de luz en medio de la tormenta que había sido su vida en las últimas semanas. Emma y Jake se abrazaron con fuerza, sintiendo que, por fin, el destino había tomado un giro a su favor. Sin embargo, a pesar de la alegría que invadía sus corazones, el pasado no tardó en hacer su aparición. Un antiguo amigo de Jake, Lucas, quien había estado involucrado en la vida de Emma antes de que ella conociera a Jake, apareció en la sala del hospital. Su presencia trajo consigo una sensación de incomodidad que Emma no pudo ignorar. Lucas siempre había sido una figura complicada en su vida, y su repentina aparición en un momento tan crítico hizo que las alarmas sonaran en su interior. Jake, al notar la tensión en el ambiente, miró a Lucas con desconfianza. Aunque nunca había expresado abiertamente su desagrado hacia él, había algo en la forma en que Lucas miraba a Emma que le incomodaba profundamente. Justo cuando estaban disfrutando de su victoria, Lucas comenzó a hablar sobre el estado del bebé, mencionando cosas que solo un amigo cercano podría conocer. Sin embargo, había un tono en su voz que sonaba más como una advertencia que como una celebración. Con las emociones a flor de piel, Jake decidió confrontar a Lucas. Se levantó de su silla, llevando a Emma de la mano, y se dirigió hacia él. En ese momento, la alegría que habían sentido anteriormente se desvaneció, reemplazada por una tensión palpable. Las palabras de Lucas, aunque suaves y aparentemente inocentes, contenían un veneno que Jake no podía permitir que se propagara. Se enfrentó a él, su voz firme y decidida, asegurando que nunca más permitiría que su pasado interfiriera en su presente. Emma observó la escena con el corazón en la garganta. Aunque quería que la situación se resolviera pacíficamente, sabía que Jake estaba defendiendo su familia. La mirada de Jake era intensa y protectora, como un escudo que estaba dispuesto a levantar contra cualquier amenaza que se acercara a ellos. Emma sintió una mezcla de admiración y temor, deseando que Lucas entendiera que su tiempo en sus vidas había terminado. Lucas, al verse acorralado por la furia de Jake, comenzó a retroceder, pero no sin antes lanzar una última mirada a Emma. En ese instante, Emma recordó todos los momentos oscuros en los que Lucas había intentado manipular su vida, distorsionando la verdad para crear una separación entre ella y Jake. Era como si todas las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La revelación de la manipulación de Lucas la llenó de rabia y determinación. No permitiría que nadie, ni siquiera alguien de su pasado, pusiera en peligro el futuro que había construido con Jake. La confrontación culminó en un tenso silencio. Jake, aún con la mirada fija en Lucas, dejó claro que su familia era su prioridad y que cualquier intento de interferencia sería inútil. Al final, Lucas se dio cuenta de que su juego había terminado. Sin más palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Emma y Jake en una burbuja de protección que habían creado juntos. Una vez que Lucas se fue, Emma sintió una mezcla de alivio y liberación. Jake, al ver la tensión desaparecer del rostro de Emma, la abrazó con fuerza. En ese momento, se dieron cuenta de que su amor había salido fortalecido de esta prueba. La adversidad no solo les había enseñado a luchar por lo que amaban, sino que también les había mostrado la importancia de proteger lo que habían construido juntos. Mientras se abrazaban, Emma y Jake sintieron que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Habían aprendido que su amor era su mayor fortaleza y que, aunque el camino por delante podría estar lleno de incertidumbres, estaban decididos a recorrerlo juntos, apoyándose mutuamente en cada paso. La revelación del oscuro secreto de Lucas solo había servido para reafirmar su compromiso, recordándoles que, a pesar de los obstáculos, siempre tendrían la capacidad de superar cualquier adversidad. Con el corazón lleno de esperanza, Emma miró a Jake y supo que, sin importar lo que sucediera, el amor y la unidad que compartían eran suficientes para enfrentar cualquier tormenta. Juntos, estaban listos para dar la bienvenida a un nuevo capítulo en sus vidas, uno que estaba lleno de promesas, sueños y la certeza de que su familia era lo más importante. La vida les había enseñado a valorar cada momento,
y estaban decididos a vivir el presente con amor y gratitud, dejando el pasado atrás y mirando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.